Hola queridos amigos, este repique de campanas nos indica que estamos a los pies del Maestro. Bienvenidos, hoy es miércoles 4 de febrero y comenzamos esta nueva emisión dándole gracias a Dios por el nuevo día y por regalarnos su palabra, por regalarnos su enseñanza que nos conduce siempre hacia la luz, hacia Él, que es la luz del mundo, es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que el Señor nos enseña es para nuestro bien, para nuestra dignidad como seres humanos, para estrecharnos más hacia Él en el altar y para que su reino, el reino de Dios, el reino de justicia, de amor, de unión, de paz, sea cada día más y más factible de conocer y de vivir. No es fácil, con tantas dificultades, con tanta corrupción, con tantas tentaciones, con el ser humano tan confundido, no es fácil que el reino de Dios despunte y sea una realidad palpable. Claro, el Señor va haciendo su obra, el Señor va sembrando la semilla y va creciendo, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Recuerden, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Por eso, cada podcast, cada enseñanza, cada oración, cada Eucaristía, sobre todo cada Eucaristía, cada sacramento vivido, celebrado, realizado, es una gran contribución para que el reino de Dios crezca cada día más en el mundo, en cada persona, en la familia, en la sociedad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le dedicamos a Dios estos momentos del día, hoy miércoles, para nutrirnos de su divina palabra. Invoquemos el Espíritu Santo para que guíe nuestros pasos, para que nos ilumine en cada palabra, en cada acción, en cada sentimiento, en cada pensamiento, en todo lo que hagamos, que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu Santo gocemos siempre de tus divinos consuelos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es el Espíritu Santo quien ha guiado a la Iglesia siempre. Es el Espíritu Santo quien ha puesto en nuestros corazones toda la enseñanza del Señor. En nosotros, en nuestros sacerdotes, en nuestros obispos, en el Papa, en toda la historia. Es Dios nuestro Señor quien ilumina a cada hijo suyo, a cada bautizado, y unge de manera muy especial a los ministros suyos, a los ministros del altar, para que estemos siempre sirviéndoles a ustedes y marcándoles el camino que debemos todos seguir. Y les digo esto porque estamos estudiando la historia de la Iglesia y hemos visto siglos décimo, siglo XI, más o menos siglo X. Estamos en el siglo X y ahora vamos a ver el apogeo de la cristiandad, es decir, el tiempo en la historia en el cual la Iglesia ha tenido una consolidación, una luz, y ha guiado de una manera linda, hermosa, la historia de la humanidad. Entonces, para que la Iglesia, para que nuestra fe haya llegado a ese punto tan alto,
influyeron pues personajes intachables como el Papa Gregorio VII, que como lo escuchamos en el podcast anterior, si ustedes bien lo recuerdan, tuvo una gran perspectiva para reformar la iglesia, no cambiar lo que el Señor ha enseñado, no, porque nadie puede cambiar la enseñanza del Evangelio, nadie puede cambiar la palabra de Dios, nadie puede cambiar lo que Dios nos ha dejado en Jesucristo y a través de la iglesia, pero sí hay sobre todo opciones, comportamientos, decisiones que los papas pueden modificar, renovar un poco para que la iglesia responda a los desafíos de la humanidad. No que la iglesia se acomode a la humanidad o a la sociedad o a la historia, no, la iglesia siempre va iluminando los pasos de la humanidad. No es el mundo el que dirige a la iglesia y no es la iglesia la que tiene que plegarse a los cambios del mundo, de la cultura, de la sociedad. No, es al contrario, es la iglesia la que ilumina con su palabra divina y con la enseñanza del Señor a la historia en sus diversos momentos. Entonces, el Papa Gregorio VII, al realizar esas reformas gregorianas, abrió el sendero para que la iglesia en el siglo XII y en el siglo XIII viniera a consolidar su papel como esposa de Cristo. Ojo, digo esto, esposa de Cristo, porque es la iglesia la esposa de Cristo, no María Magdalena, como dijo el presidente de Colombia bárbaramente hace unos días. No, mejor dicho, es que no vale la pena ni hablar de semejante cosa. Entonces, cuando hablo de la esposa de Cristo, me refiero a la iglesia. De eso habla el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios. Pero bueno, eso es otro tema bíblico que seguramente tocaremos a posteriori. Entonces, esa reforma gregoriana nos trajo posteriormente al siglo XII y al siglo XIII el pontificado de Inocencio III, y la vitalidad de la Europa cristiana fue desbordante. Se reunieron por primera vez concilios ecuménicos en Occidente, es decir, en Italia, en España, en Francia. Los concilios anteriores siempre fueron en Oriente. Nacieron las universidades, se fundaron las grandes órdenes religiosas. Hablamos de las órdenes de los frailes y también de los monjes. Y fueron las cruzadas, de eso vamos a hablar seguramente más adelante en los próximos programas. Las cruzadas fueron un emprendimiento común de reyes, de príncipes cristianos, en comunión también con la iglesia. De esto hablaremos bien, porque hay unas leyendas muy negras al respecto de las cruzadas, cosas pues que a veces son ficción para desenfocar y para manchar a la iglesia. Bueno, entonces los siglos XII y XIII, el año 1100, el año 1200, constituye la época clásica de la cristiandad medieval. Después de esa reforma gregoriana surge un periodo histórico hermoso, y el Papa Inocencio III, quien ocupó la silla de Pedro desde el año 1198 al 1216, como 20 años más o menos. El Papa Inocencio III le dio una potestad espiritual muy grande, un papa excepcional, la coherencia, la autoridad, el señorío, la firmeza que tuvo Inocencio III, esas virtudes dirigió a la iglesia a ser
digamos, cosas que la iglesia no había hecho hasta ahora, porque había sido un poco influenciada por la fuerza imperial, por la época feudal, por la política. Entonces algunos papas fueron muy blandos, concedieron a veces mucho terreno al poder imperial, al Sacro Imperio Germánico y a los que gobernaban en aquella época temporalmente hablando. Pero Inocencio III se puso muy bien la sotana, se puso muy bien los pantalones bien aferrados y bien organizados, y tuvo una firmeza. Recorrió a las armas espirituales cuando los príncipes se apartaban de la justicia. Lanzó el entredicho sobre Francia para obligar al rey Felipe Augusto a ser fiel a su matrimonio. Logró la sumisión de Juan sin tierra de Inglaterra, y este reino, como Aragón o Portugal, se declaró vasallo de la Santa Sede. En Alemania, Inocencio III fue árbitro de la contienda entre dos candidatos a la corona. La autoridad de Inocencio III fue una autoridad sobre toda la cristiandad y también sobre el imperio. Si hubiera que señalar un rasgo capaz de caracterizar por sí solo los tiempos clásicos de la cristiandad medieval, ese rasgo sería sin duda alguna importante en su increíble vitalidad. Casi que un viento impetuoso, renovador sopló sobre la iglesia y en la sociedad cristiana. Renovó sus virtualidades espirituales y humanas. Y además el Papa Inocencio III tuvo un espíritu de creatividad muy impresionante, en unas poderosas energías dadas del Espíritu Santo a la iglesia. Llegaron a las puertas del papado, de la iglesia, y hubo una prodigiosa primavera en el mundo occidental. Entonces fueron tiempos de la cumbre de la cristiandad en la época medieval. Hubo, como les dije ahora, en Occidente algunos concilios. 6 concilios universales se celebraron en Occidente. 4 sínodos lateranenses en Roma, ahí en Laterano, y otros tantos en Francia y en otros países, como ya les he dicho. Y estos concilios ecuménicos fueron convocados por el Papa para, sobre todo, darle una renovación al sacerdocio y para que hubiera más apertura, más iniciativa para que el evangelio llegara a muchas más regiones. Por ejemplo, en el cuarto concilio de Letrán, convocado por el Papa Inocencio III en 1215, asistieron más de 400 obispos y muchos abades y monjes religiosos, representantes de toda la cristiandad. Y fue por esa época cuando hubo una renovación también en la vida monacal, en la vida religiosa. Y en Cluny, que fue un monasterio que fue impulsado por un conde, un hombre muy bueno, no era el emperador, no era un obispo, era un laico, pero muy católico, se llamaba Guillermo de Aquitania. Él convocó a los monjes y les regaló un terreno grande en donde se construyó una abadía que se llamó la abadía de Cluny, y fue un germen de renovación eclesiástica por allá en el siglo X, en el siglo XI, y esa fuerza monástica fue un pulmón muy grande para el pontificado, para esa reforma gregoriana. Los monjes de Cluny, que vivieron en
castidad, en pobreza, en oración. Y eso, claro, eso fue una semilla de renovación espiritual, de oración, de ternura, de hermandad, de sacramentos para toda la iglesia. Y fue en ese mismo siglo XI cuando San Bruno fundó la comunidad de los cartujos, en donde vivían pues en soledad, en mucho ayuno, en oración. Bueno, esto fue algo muy hermoso. Y la gran creación del siglo XII fue el Cister, una rama de la comunidad monacal benedictina, con la renovación propia de San Benito, la regla de San Benito, ora et labora. Y el Cister, junto con Cluny, con los monjes de Cluny y con los cartujos, fueron, como les digo hace un momento, como les acabé de decir, fueron un pulmón, pero una renovación espiritual muy bella para la iglesia, para el Papa, para esos siglos, siglo XI, siglo XII, cuando también San Bernardo Claraval participó en toda esa renovación espiritual en la orden del Cister. Y esa orden del Cister, en ese siglo XIII, dio el punto de partida inspirador para tener 343 monasterios, y la comunidad de Claraval estaba formada por más de 700 monjes. Pues imagínense ustedes, tremenda renovación. Bueno, a mí esto me encanta, me apasiona esto de la iglesia y de la historia, pero bueno, démosle aquí un matiz ya concluyente a estos apuntes históricos, que bueno, ustedes notan un poco la alegría al compartir estos temas que son tan importantes. Bueno, hagamos una pausa musical, hagamos una pausita y vamos a la santa palabra de Dios. Recuerden que estamos a los pies del Maestro. Bueno, esta pausita fue suficiente para tomarme un vasito de agua. Marcos capítulo 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han entregado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y todo esto les resultaba escandaloso. Y Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí nos damos cuenta aquella enseñanza del Señor, una palabra, una expresión clásica que todos conocemos, de que nadie es profeta en su tierra. ¿Eso qué significa? Que en su tierra, en su familia, en sus cercanos, no hay esa aceptación del mensaje, porque es que lo conocemos. Y eso fue lo que le pasó a nuestro Señor. Él creció allá en Nazaret, creció en esa región, y muchos niños y muchas personas, muchos adultos, muchos jóvenes, pues conocían a María y a José, y conocían al niño Jesús. Habían ido con él a la escuela, habían participado de los juegos, habían
participado de la fraternidad, de la vecindad, y claro, pues lo vieron crecer. Entonces lo conocían. Y cuando llega el Señor, ya adulto, a la sinagoga, allá a su pueblo, pues entra a la sinagoga, empieza a enseñar, y la gente aterrada, asombrada, y la gente seguramente diría, pero pues, si este lo conocemos su mamá, su papá, o sea, San José, el papá pues por encargo, lo conocemos. Entonces esos milagros, esas palabras, no, ¿cómo nos viene él aquí a decir, a enseñar, a anunciarnos palabras de conversión, a enseñarnos cuando nosotros lo conocemos desde chiquito, lo conocemos desde siempre, le conocemos sus familiares, le conocemos sus travesuras? Entonces, ¿cómo es que va a venir aquí a enseñarnos? Y eso le resultaba escandaloso, dice el Evangelio. Y eso es lo que pasa en la sociedad. Y eso fue lo que le pasó al mismo Jesús, que creen que porque lo conocen desde pequeño, entonces ¿cómo es que haya alguien que venga y nos marque el camino correcto y nos enseñe y nos corrija? No. Hay como cierta envidia, ¿verdad? A muchos les da como rasquiña ver que alguien de su terruño, como que alguien de su entorno salga adelante, y peor, si alguien sale y les enseña y les hace caer en cuenta sus errores y sus equivocaciones. No, si por eso les digo, en casa ocurre eso. Ay, díganmelo a mí, mis queridos hijitos, díganmelo a mí. Ay, Diosito lindo, que uno en casa dice, oigan, por favor, pero a ver, esto no es así. Y suena nadie le para bolas a uno, como decimos coloquialmente. Ay, a ver, pero por favor, miren, no. Ay, usted no venga aquí a darme consejos. Ay, usted cómo se lo... Así es la cosa. En las casas de todos, casi que los padres es como que lo mismo. Entonces es verdad lo que dice el Señor. Nadie es profeta en su tierra. Bueno, queridos hijos, que no caigamos en eso. Y si conocemos a alguien de la familia que va saliendo adelante, que ha tenido alguna preparación académica, espiritual, y si alguien nos quiere corregir y mostrar el camino correcto, escuchemos. No creamos que porque conocemos a las personas, entonces no tienen derecho a hablar y a corregirnos. Mucho cuidado. Les deseo lo mejor, un feliz miércoles. Y algo especial. Ya tengo la aplicación Mixer para estar online con mayor frecuencia, enseñándoles a ustedes y acompañándolos, pero en directo. Ya no será en audios grabados, sino muchos de nuestros contenidos serán online, serán en directo. Estoy ya a punto de tener un instrumento, un mezclador para poner musiquita y transmitir en directo como una radio, y ahí ustedes pueden entrar también y participar. Poco a poco vamos implementando este canal de comunicación, que es una radio. ¡Qué bendición! Bueno, les agradezco, les bendigo y les deseo siempre lo mejor en este día tan especial. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.